El 14 de noviembre de 1992, en el pequeño pueblo de Amity, en Pensilvania, una familia entera desapareció de su hogar sin dejar rastro. La casa, de 2 plantas, ubicada en las afueras del bosque, fue encontrada intacta, la cena servida en la mesa, la televisión encendida y todas las luces iluminando las habitaciones. Sin embargo, no había señales de lucha, ni de entrada forzada. Simplemente, la familia Kramer se había desvanecido en cuestión de minutos. La policía local inició la investigación de inmediato. El padre, Thomas Kramer, era un trabajador de la construcción, la madre, Evelyn, profesora de primaria, y sus 2 hijos, Laura de 10 años y Michael de 7. Ninguno tenía antecedentes ni enemigos conocidos. Los vecinos declararon que esa noche escucharon un fuerte ruido metálico proveniente de la casa, seguido de un silencio absoluto. Al día siguiente, al no ver a los niños en la parada del autobús escolar, alertaron a las autoridades. Cuando los agentes entraron, se toparon con un escenario inquietante. Sobre la mesa del comedor había 5 platos servidos. Pero la familia era de 4 miembros. Lo más extraño era que el 5.º plato estaba vacío, como si hubieran estado esperando a alguien más. En la televisión, una cinta VHS había quedado detenida en estática. Nadie pudo explicar cómo llegó allí, pues la familia no poseía un reproductor en casa. Los investigadores revisaron cada habitación. En la de los niños hallaron juguetes en el suelo y una muñeca que parecía haber sido arrancada de las manos de alguien. En el dormitorio principal encontraron el armario abierto, con toda la ropa intacta, pero el espejo tenía una marca en forma de mano, grande, demasiado grande para pertenecer a un humano. El laboratorio forense determinó que no había huellas digitales ni rastros de ADN. Los días siguientes, los periódicos locales comenzaron a publicar titulares sensacionalistas. Algunos hablaban de un secuestro, otros, de una secta. Pero lo que más llamaba la atención era que, en los alrededores del bosque, varios cazadores habían informado de haber visto luces extrañas en el cielo, justo la misma noche en que la familia desapareció. Lo que pocos saben es que esta no era la primera desaparición en Amity. Décadas atrás, en 1967, una pareja de recién casados también se desvaneció sin explicación, en una cabaña a apenas 1 kilómetro de la casa de los Kramer. La policía nunca resolvió aquel caso, y muchos lugareños lo atribuían a las leyendas del bosque, un sitio del que se decía estaba maldito desde la época de los colonos. La investigación de los Kramer, sin embargo, apenas comenzaba. Lo que la policía encontró en el sótano cambiaría por completo la percepción del caso y abriría una de las investigaciones más perturbadoras de los archivos criminales de Pensilvania. El sótano de la casa Kramer era un espacio amplio, húmedo y en apariencia común. Sin embargo, en la esquina más alejada de la escalera, los agentes descubrieron una puerta de madera clausurada con clavos oxidados. Thomas Kramer nunca había mencionado ese acceso en los planos de la vivienda, lo que resultó sospechoso. Tras forzarla, los policías descendieron a un pasadizo estrecho y oscuro que parecía haber estado sellado por décadas. Dentro encontraron símbolos grabados en las paredes. Eran marcas extrañas, figuras geométricas y círculos incompletos, como si alguien hubiera intentado replicar algún tipo de ritual. En el centro de la habitación subterránea había una silla metálica atornillada al suelo, con correas en los reposabrazos. Frente a ella, una cámara de vídeo antigua apuntaba directamente hacia el asiento. La cinta aún estaba dentro. El equipo de investigación decidió llevar la grabación a la comisaría. Al reproducirla, los agentes quedaron horrorizados. En la pantalla apareció Evelyn Kramer, la madre, sentada en aquella silla. Sus ojos parecían perdidos, como si estuviera en trance. A su alrededor, una voz masculina repetía frases en un idioma que nadie reconoció.
De repente, Evelyn comenzó a gritar, pero su voz no sonaba humana, era más grave, profunda, como si varias personas hablaran a la vez a través de ella. La cinta se interrumpió abruptamente en medio de un chillido metálico, y lo último que se alcanzó a ver fue una sombra desplazándose frente a la cámara. Los peritos llevaron la grabación a expertos en lenguas antiguas. Tras semanas de análisis, uno de ellos afirmó que algunas palabras se asemejaban a fragmentos de un dialecto arameo arcaico. Entre las frases descifradas se repetía una con insistencia: la puerta debe abrirse. Mientras tanto, los vecinos comenzaron a reportar sucesos extraños en el área. Luces en los bosques, animales encontrados mutilados, y lo más inquietante, una mujer vestida de blanco que se aparecía en las ventanas de la casa Kramer después de la medianoche, aunque la vivienda ya estaba bajo custodia policial. Las autoridades intentaron silenciar los rumores, pero un agente filtró detalles al periódico local. La noticia se propagó como pólvora y pronto la casa se convirtió en un lugar de peregrinaje para curiosos, investigadores de lo paranormal y miembros de sectas que decían que el bosque de Amity albergaba un portal entre mundos. Lo que ocurrió la noche en que la policía decidió revisar nuevamente la casa para cerrar el caso fue lo que convirtió la desaparición de los Kramer en una de las historias más aterradoras jamás registradas en Pensilvania. La noche del 3 de diciembre de 1992, un equipo especial de la policía regresó a la casa Kramer. Querían realizar una última inspección antes de declarar la propiedad incautada. Eran 6 agentes, todos armados, acompañados por un perito forense y un camarógrafo encargado de documentar el operativo. Según los informes oficiales, ingresaron a las 11:40. A las 12:15, la transmisión de la cámara se interrumpió sin explicación. Lo que quedó grabado hasta ese momento es perturbador. En la cinta puede verse cómo los agentes recorren las habitaciones, cada vez más tensos al escuchar ruidos provenientes del sótano. Golpes secos, pasos pesados, como si alguien arrastrara cadenas. Uno de los policías descendió primero, iluminando con su linterna el pasadizo. La cámara registró claramente un susurro, una voz que decía el nombre de cada uno de los presentes, uno por uno, con una entonación burlona. Al llegar al cuarto de los símbolos, descubrieron que la silla metálica estaba vacía, pero las correas se movían solas, como si alguien invisible intentara liberarse. Fue entonces cuando la cámara captó lo imposible. En la pared del fondo, una grieta había comenzado a abrirse, desprendiendo un resplandor rojizo y un calor insoportable. Los símbolos tallados parecían brillar, pulsando como si fueran venas vivas. Los agentes entraron en pánico. Se escuchan gritos, órdenes contradictorias, y disparos hacia la grieta. El vídeo muestra cómo uno de los policías es arrastrado hacia la abertura por algo que no puede verse. Su grito cesa de golpe, y la grieta se cierra en un destello. La cinta se detiene ahí. Cuando un equipo de refuerzo llegó al lugar horas más tarde, no encontraron a nadie. Solo la cámara quedó tirada en el suelo, con la cinta dañada por dentro, como si hubiera sido quemada desde el interior. Nunca se hallaron los cuerpos de los 6 agentes. Oficialmente, fueron declarados desaparecidos en acto de servicio. Tras aquel incidente, las autoridades sellaron la casa y prohibieron el acceso a la zona del bosque, alegando riesgo de derrumbe. Pero los habitantes de Amity comenzaron a mudarse. Algunos afirmaban que, de noche, se escuchaban los lamentos de los Kramer y de los policías perdidos, como si todos estuvieran atrapados aún en aquel lugar. Otros juraban haber visto figuras humanas caminando entre los árboles, que desaparecían al ser iluminadas con linternas. Hasta hoy, nadie ha logrado explicar científicamente lo ocurrido. Los expedientes oficiales fueron cerrados y gran parte de las pruebas desaparecieron misteriosamente. Lo único que queda es la copia filtrada de la grabación,
difundida en foros oscuros de Internet, donde aún puede verse el instante en que la grieta parece abrirse hacia algo desconocido. Con el paso de los años, la historia de los Kramer se convirtió en una especie de mito prohibido en Pensilvania. La casa fue demolida en 1998 bajo órdenes estatales, pero los lugareños aseguran que en el terreno todavía ocurren fenómenos inexplicables. El suelo, dicen, nunca volvió a ser fértil. Ni siquiera la hierba crece en el lugar exacto donde estaba el sótano. Quienes se atreven a acercarse hablan de un silencio antinatural, sin aves ni insectos, como si la naturaleza evitara ese punto maldito. En 2005, un periodista de investigación llamado Robert Finche decidió reabrir el caso. Obtuvo acceso a copias de los informes policiales clasificados y a una transcripción parcial de la grabación perdida. En ella se leían fragmentos incompletos de lo que ocurrió después del corte oficial. Una de las últimas frases registradas era de un agente gritando: "No son humanos, cierren la puerta". Nadie sabe quién escribió esa transcripción ni cómo sobrevivió. Finche visitó Amity varias veces. Durante una de sus investigaciones nocturnas en el bosque, afirmó haber encontrado restos metálicos oxidados muy similares a la silla del sótano. También dijo haber visto un resplandor rojo entre los árboles, idéntico al descrito en los informes. Sus artículos fueron publicados en un pequeño periódico independiente, pero a las pocas semanas, Finche desapareció sin dejar rastro. Su coche fue hallado abandonado en la carretera, a apenas 2 kilómetros del terreno de los Kramer. Hoy, el caso sigue siendo estudiado por ufólogos, expertos en fenómenos paranormales y criminólogos. Algunos creen que la familia fue víctima de una secta satánica que realizaba rituales con lenguas antiguas. Otros aseguran que lo sucedido encaja con patrones de abducción extraterrestre. Pero para quienes han vivido toda su vida en Amity, no hay duda, en ese bosque existe algo que no pertenece a este mundo. Lo más inquietante es que el patrón parece repetirse. En los últimos 20 años, al menos 4 personas han desaparecido en los alrededores del terreno maldito. Campistas, exploradores y hasta un oficial de seguridad contratado para vigilar el área. Ninguno fue encontrado. Y cada vez que ocurre, los vecinos dicen haber visto luces en el cielo y haber escuchado aquel mismo chillido metálico que una vez resonó en la casa Kramer. La historia oficial se cerró hace décadas, pero los testimonios, las desapariciones y las pruebas fragmentadas siguen circulando como un eco imposible de silenciar. Quizás, como repetía aquella voz en la cinta, la puerta realmente debe abrirse. Y tal vez, solo tal vez, lo que está al otro lado lleva demasiado tiempo esperando a que alguien lo vuelva a intentar. Han pasado más de 30 años desde la desaparición de la familia Kramer, y sin embargo el caso continúa generando miedo, dudas y teorías. En foros de Internet, algunos usuarios aseguran haber heredado fragmentos de la grabación original. Otros dicen poseer fotografías del sótano antes de la demolición. En la mayoría de esos materiales aparece siempre el mismo detalle, un círculo incompleto, el mismo símbolo que fue encontrado grabado en las paredes. Un símbolo que, según los expertos en arameo, representa un umbral o una frontera. En 2017, un equipo de investigadores privados trató de estudiar de nuevo el terreno. Colocaron cámaras de visión nocturna y micrófonos ambientales. La grabación de aquella noche aún circula en la red. Durante las primeras horas no se ve nada inusual, hasta que, a las 3 y 7 de la madrugada, las cámaras se nublan y se escucha un estruendo subterráneo. Segundos después, una voz femenina susurra el nombre, Evelyn. Luego, todo el equipo eléctrico se apaga de golpe. Al día siguiente, las cámaras fueron encontradas a varios metros de su ubicación original, como si alguien las hubiera arrojado con violencia. El terreno permanece vacío hasta hoy,
custodiado ocasionalmente por la policía estatal bajo el pretexto de proteger a los curiosos de accidentes. Los documentos oficiales del caso están sellados hasta el año 2075, lo que ha alimentado aún más la teoría de que las autoridades saben más de lo que admiten. Algunos afirman que la familia Kramer nunca desapareció, sino que quedó atrapada en aquello que ellos mismos habían abierto. Que los símbolos en el sótano eran intentos de sellar una puerta que jamás debió forzarse. Y que los gritos que aún se escuchan en las noches de luna nueva no son fantasmas, sino voces pidiendo ayuda desde el otro lado. Quizás nunca sepamos la verdad completa. Quizás lo único que quede sea el eco de una historia que combina crimen, misterio y horror sobrenatural. Una advertencia para quienes creen que las desapariciones inexplicables son simples invenciones. Porque a veces, la línea que separa la realidad de lo imposible es tan delgada como una grieta en una pared. Y una vez que esa grieta se abre, ya no hay forma de cerrarla.